Sí, lo que pasa es que China se ha transformado en una potencia que no le conviene tampoco que se produzcan desequilibrios, desequilibrios importantes en la economía mundial, porque China sabe que más tarde, más temprano que tarde, va a terminar dominando el comercio internacional, como ya lo está haciendo, con enclaves muy poderosos en algunos lugares. Hasta yo diría que hay una nación, que es lo más emblemático de todo, que es Montenegro, donde China es prácticamente dueño del Estado. Si no pagan, si los montenegrinos no se someten a lo que señala China, las inversiones las hace China sin consultar las necesidades del gobierno ucraniano. Eso lo peligroso. Pero ya lo vemos en línea, que ha terminado muy bien para estar con nosotros. Lo estamos viendo recién en el monitor, que estaba en La Nación Más. En medios menos prestigiosos que el nuestro. Claro, Pero bueno. el nuestro es menos prestigioso, pero bueno, está bien que estabas con un coterráneo tuyo, te lo aceptamos, pero nosotros somos amigos de toda la vida y además somos gente que se prepara para hablar de estos temas, ¿no es cierto, Osvaldo? Así que, Ricardo, te damos la bienvenida y me encanta que los tengas juntos a vos y a Pedro, pues son quizás el eje diamantino de dos argentinos, uno en el Teatro de Operaciones o próximo, y el otro a 14.000 kilómetros, pero con un coraje, porque enfrentarse incluso a nuestro gobierno sabiendo que son tan rencorosos y que pueden tomar algún tipo de represalia, es tener, yo que lo he vivido, es tener realmente un coraje muy grande. Buenas tardes, Ricardo, y bueno, estábamos hablando ahora de quién podía parar a Putin y mirábamos un poco a China con cierto escepticismo, pero bueno, te damos la bienvenida y escuchamos tu visión de este tema y algo que me contaste anoche que era muy interesante, que lo repitas al aire, con la invasión de un país a otro, ¿cómo hubiera reaccionado? Bueno, no, pero antes quiero decirte, coincidir con Pedro Lilic es lo mismo que coincidir con, con un premio Nobel, digamos. Pedro es un científico, pero tan prestigioso a nivel mundial, que en Ucrania se difunde por la televisión un documental sobre él, sobre Pedro Lilic. En Ucrania se difunde un documental largo, muy largo, sobre toda la tarea que realiza. Después, la tarea que ha realizado acá, en la comunidad ucraniana, acá, digo allá, ¿no? Estoy en Varsovia en este momento, con la comunidad ucraniana es monumental y finalmente, con la responsabilidad que tiene de ser cónsul honorario, hay muchas cosas que Pedro debe quizá tener mucho cuidado en decir, porque compromete un poco, de alguna manera, la política estatal. Y eso lo sabemos todos. Pero yo no. Como yo no, y como soy un hombre grande, lo voy a decir con todas las palabras. El asesino de Putin está perdiendo la guerra que se había formado, que se había imaginado que iba a ser. Putin se imaginó una guerra de una semana. Hoy estamos en el día 14 y Ucrania resiste a muerte. Todos los ucranianos están resistiendo, peleando en la calle, resistiendo que le hayan hoy tirado una bomba a la maternidad, al hospital de Mariupol. Yo creo que lo conocés, Pedro, al hospital de Mariupol, a la maternidad, le tiraron una bomba, dejaron un agujero que parece que fuera un cráter lunar. Están arrasando con tierra y fuego, pero esa es la prueba de que perdió la primera guerra. La guerra que él se imaginó que iba a ser y que iba a tener a el ejército copando toda Ucrania, a Zelensky escapando, a Kiev sometida y a un payaso, un títere, con su ideología manejando el país a control remoto, le falló. Directamente le falló. Y esa falla es directamente proporcional, pero directamente proporcional
con la furia que está desatando los ataques en toda Ucrania. Está tirando bombas en todos lados. El tema de la exclusión aérea, que es un tema bélico bastante complicado, es quizá una de las cosas que más se necesitan en este momento, porque con la exclusión aérea a Ucrania no la van a vencer. No la van a vencer. En Ucrania hay, los dije, se lo he dicho, 3 ejércitos. El ejército de los soldados, el ejército de los comités de autodefensa, que son la gente que se ha armado y que han sido llamadas para armarse y que están diseminados por todo el país, vigilando los pueblos. Me han parado, te hacen prender la luz y te tratan muy bien. Te tratan muy bien cuando ven que sos algo confiable. Y el otro ejército, que es el ejército de las casas, porque en las casas, las mujeres, los hombres de las casas, están preparados para recibir a los rusos con bombas Molotov. Entonces, hay mucho ejército, hay mucha bronca y hay mucha gana de pelear. Los que se han ido, piensen, 1.700.000, 2 millones, no son tantos, pero también son la clase privilegiada que hoy tiene Ucrania y que puede desplazarse en sus propios vehículos para ir, por ejemplo, a Polonia, a Portugal, a España, a Italia, donde hay mucho polaco, donde hay mucho ucraniano, y los pueden recibir ahí. Pero la gente que se ha quedado a luchar es inmensamente mayor, pero inmensamente mayor que la que se ha quedado, la que se ha ido. Dicho esto, cómo el tema es, la gran pregunta es cómo va a terminar toda esta historia. Si ustedes me pueden nombrar a mí un líder mundial que no haya pasado por el Kremlin para hablar con Putin, para decirle que pare esta masacre, por favor díganme uno. El presidente de China no lo va a hacer, no va a ir. Pero díganme uno. Anteayer, fue el presidente de Israel. ¿Alguien sabe el resultado de la gestión? ¿Alguien lo sabe? No, porque es un fracaso. Putin no acepta ningún tipo de mediación y no quiere parar. Gary Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, le preguntaron ¿cómo se lo para Putin? Y contestó, de ninguna manera. Y yo tengo un amigo, y esto es lo que voy a decir, que suene como suene, yo tengo un amigo que es ministro del actual gobierno, un hombre muy joven, que es ministro del actual gobierno de Zelensky, y le dije, mirá lo que dice Kasparov, se lo dije por teléfono ayer, mirá lo que dice Kasparov, que a Putin no lo para nadie. Y me contestó, sí, lo para una bala. Es decir, se ha transformado en la imagen del mal. Entonces, el pueblo ucraniano, que ya ha sufrido muchísimo, porque ya lo hambrió Stalin, y vos, Jorge, fuiste autor de una declaración para declarar como un acto de genocidio el Holodomor. Me acuerdo perfectamente porque yo estuve ahí. Y estas cosas, esta historia que tiene Rusia con Ucrania, es una historia que nunca fue de amor y odio. Siempre fue de odio. Porque los rusos aplastaron siempre a Ucrania y la tuvieron sometida. Entonces llegó la hora de que los ucranianos, con muy buen criterio, digan, hasta acá llegamos. ¿Y saben por qué? Porque Ucrania hace 31 años que es libre, que es independiente. Hace 31 años que la gente que nació vivió, respiró libertad. Los que tienen 45 años tenían 15 cuando se declaró la independencia. Y cuando se declara la independencia,
en el año 91, los que tenían 15, hoy tienen 45, han vivido en democracia. ¿Y saben qué? Quieren ser europeos. Quieren ser europeos, pero no quieren ser sometidamente europeos. Quieren ser europeos porque no quieren ser rusos. Entonces, esta situación hace que el pueblo esté en armas y que, por supuesto, todos los que tenemos el corazón en Ucrania vamos a apoyar. Ricardo, vos dijiste que el pueblo quiere ser europeo, los jóvenes. Yo hablando con Pedro, que estábamos recién contando un evento social, donde lo vi muy apenado, y me hizo emocionar porque él estaba emocionado, Pedro, me hizo una reflexión. Estos chicos querían imitar, se sentían identificados con el modelo de Europa Occidental, pero Europa Occidental le dio la espalda. Rusia la detestan, pero lo que ellos pensaban que era el modelo, chicos que además se han incorporado al mercado de la economía del conocimiento, de las blockchain, de las criptomonedas, todo lo que ya sabemos, esos chicos ven que tampoco Occidente les está abriendo las puertas, porque cuando necesitaron de Occidente por defender los valores de Occidente, le dio la espalda. Entonces, a mí eso es lo que me produce tristeza, y eso creo que le pegó muy fuerte también a Pedro, porque ve que ahora esa juventud que ya no es tanto, porque ya hace 31 de independencia, así que, pero están viendo, y bueno, los jóvenes, obviamente sí, la juventud, están viendo que tampoco ahí van a tener el resguardo de que si el día de mañana pasan cosas como estas, no van a tener la protección adecuada. Jorge, la juventud de Ucrania es una juventud altamente capacitada. Ucrania es uno de los principales exportadores de informática. ¿Sabés quiénes hacen todos los juegos de Internet? Los games, ¿cómo se llaman? ¿Sabés de dónde salen? Salen de Ucrania y trabajan para compañías holandesas que son las que los explotan. Están muy capacitados, pero yo conozco el pensamiento de ellos y hoy quieren buscar otro país para desarrollarse. Eso es lo terrible. Vamos a perder en Ucrania gente que nos costó durante 30 años formarla y que quieren a su tierra, pero no quieren ver morir a su familia. Mirá, yo hice venir a gente de mi empresa a Polonia por varias razones. Los hombres nos confiaron sus familias, pero las mujeres no querían venir. Y yo tengo acá, adelante mío, algo que lo vengo repitiendo y que me da vergüenza haberlo hecho, porque le mandé un email a alguien que estaba renuente para venir para Polonia, en el operativo que hicimos nosotros para cruzar la frontera, y le pregunté, le dije, tienen que venir. Y me dijo, no, yo me quedo a defender mi patria, mi familia, mi nación y mi casa y mis hijos. Entonces, me dio vergüenza que me contestaran a mí una cosa que yo no debía haber preguntado, debería haber supuesto. Y hoy, acabo de recibir hace 1 hora y media un email donde uno de mis empleados, que están todos en la casa, o sea, nosotros como buenos argentinos tratamos de llevar tranquilidad, porque hemos vivido de la desgracia, desgracia tras desgracia en la Argentina, y vivimos la desgracia de tener este gobierno. Entonces, nosotros tratamos de sabemos que hay cosas que a los ucranianos o a cualquiera le dan seguridad. Yo, la semana pasada, pagué los sueldos hasta abril. Pagué los sueldos adelantados hasta abril. Es decir, la gente está en su casa trabajando, home working, poco, muy poco, porque toda la administración la hemos traído para acá, pero pagué los sueldos para abril. ¿Sabes por qué? Porque hay que darles el mensaje que no nos vamos. Hay que darles el mensaje que los inversores extranjeros, lo único que estamos haciendo es
esperar a que esto termine para volver y para seguir con nuestros proyectos. Yo no voy a dejar Ucrania. Yo me he puesto como el último objetivo de mi vida hacer un vino ucraniano. Y tengo identificada la uva, y tengo los viñedos, y no construir la bodega todavía, por una cuestión de la propiedad de la tierra, a la cual todavía los extranjeros no podemos acceder. Pero de Ucrania los extranjeros no nos vamos. ¿Pero sabes por qué no nos vamos? No por una cuestión de dinero, no porque vayamos a ganar más dinero. En mi economía, Ucrania no representa, en mi organización, no representa un porcentaje significativo. Al contrario, no nos vamos, no nos vamos a ir y vamos a volver, porque debemos apoyar la bravura que tiene este pueblo para ser independiente, para ser libre y sacarse de encima a ese monstruo que es Putin and Company. Porque no te olvides que todos los oligarcas que hoy tienen congelados, dicen que tienen congelados los activos, en este momento tienen todos los yachts en alta mar, eso lo sabrán. Han salido todos del puerto de Hamburgo, han salido todos en alta mar para que no se los confisquen. Esos señores también son los culpables, y así como a Hitler lo sentaron a Hitler, a toda la corte de Hitler, lo sentaron en el Nuremberg. En el Nuremberg de Ucrania van a estar sentados los oligarcas que posibilitaron esta aventura. Nos queda una pregunta para hacerte a vos y a Pedro Lilic, que está callado. Respecto de Pedro, le quiero preguntar qué tipo de acciones tiene pensado realizar desde la Argentina en lo sucesivo, porque la verdad que las convocatorias que ha tenido Pedro cada vez van increyendo. Fue espectacular la del domingo, pero previamente tenemos el noticiero, así que aguarden unos segundos. Sé, Pedro, que estás trabajando, espero que no te haya interrumpido una operación, pero en 2 minutos volvemos y seguimos con ambos. Y yo espero que no me tengas que operar a mí, Pedro. Pedro ha salvado vidas y le salvó la vida a una amiga nuestra hace poco tiempo, a Estela. Vamos a una pausa. @ecomedios 1220. Y seguimos porque el doctor Pedro Lilic se tiene que ir y realmente hoy nos ha dispensado un tiempo de oro porque su vida profesional no se altera por esto. Pedro, ¿qué tenés pensado hacer en un futuro? Porque evidentemente hay que seguir despertando la conciencia. Recién Ricardo hablaba del Holodomor, ¿no? Y la verdad que me hizo acordar de que el día, hace unos años, yo era diputado, no era nacional, era de la ciudad, declaramos el 24 de noviembre de todos los años como Día del Genocidio, de Acción por el Genocidio Ucraniano, y autorizábamos a los empleados y funcionarios de los organismos públicos de origen ucraniano que dispusieran libremente el 24 de noviembre, signado como la fecha de la masacre que ocurrió en los años 32 y 33 del genocidio. Y también invitábamos a todos los gobiernos provinciales a adherir y que los chicos, alumnos de origen ucraniano, que estaban desarrollando en los niveles primario y secundario, realizaran actos de conmemoración en los colegios, o sea, como una clase explicativa. Esto también lo hicimos con el genocidio armenio. Lamentablemente tenemos un país donde, siendo tan rica, porque creo que es la tercera en el mundo, la colectividad ucraniana, digo la tercera en el mundo porque me parece que Estados Unidos y Canadá o Australia están por arriba nuestro, y pasa lo mismo con la colectividad armenia. Esto parece que no fuera necesario que pensáramos que esto se puede dar, se puede volver a reiterar, y que nosotros no somos ajenos, porque en este mundo globalizado, estas cosas con esta gente loca, con esta gente enferma, nosotros tenemos una vicepresidenta que está enferma, claramente es una psiquiátrica, y me hago cargo de lo que digo, y un presidente que evidentemente también está en esa dirección.
uno a veces dice, esto habría que machacarlo y enseñarles no solamente lo que fue la Shoah, que fue terrible, sino también estos genocidios, porque no fue el único la Shoah. La Shoah a lo mejor fue el de mayor repercusión, pero el de mayor dimensión que tomó. Pero, ¿qué pensás en estos días para seguir movilizando, visibilizando el tema y llamando a la conciencia de los argentinos? Jorge, la verdad que el genocidio de Holodomor fue terrible. No ha tenido tanta difusión como la Shoah, pero fue terrible. 7 millones de personas morirse de hambre en un país que produce granos para todo el mundo. Tenían el trigo acopiado dentro de la casa y no lo podían usar. Así que los mataron con el hambre. Así que eso fue terrible. Ahí perdimos 7. Después, defendiendo a Moscú, junto con el ejército rojo contra los nazis, ¿te acordás? Sí, perdimos casi 6 millones también, y ahora nos acusan de nazis. Eso es la máquina de fabricar mentiras de Putin. La verdad que ojalá que, como decía Ricardo, que responda por los crímenes de guerra. Es abominable. Lástima que si llega a Nuremberg va a ser tarde para toda esta gente que está muriendo. Nosotros, mira, desde acá no tenemos armas, no tenemos muchas cosas para usar, tenemos la verdad. La mejor arma que tiene Ucrania hoy es la verdad y la justicia. Es absolutamente justo defender tu territorio. Es absolutamente justo defender tu casa. Es absolutamente justo defender a tu familia. Y eso es lo que están haciendo los ucranianos allá. Acá nosotros lo único que podemos hacer es usar esta palabra, este derecho de peticionar, ir a hablar a todos lados, así como nos recibió la legislatura ahora hace 2 días, se mostró, hizo una adhesión muy importante, así como estamos tratando de hacer en todos lados, en intendencias, en legislaturas, en provincias, estamos tratando de hacer escuchar nuestra voz y no vamos a parar. Si ellos no paran allá, si no los pueden parar con la metralla, a nosotros no nos van a parar acá tampoco. Así que vamos a ir y vamos a recorrer la República Argentina, Latinoamérica, con la justicia y con la verdad. Así como fuimos a la iglesia a rezar el domingo pasado, a la magnífica catedral que tenemos ahí en Flores, así como fuimos al monumento de Shevchenko con una primera movilización, hicimos la segunda ahora al obelisco, y así vamos a seguir. Nosotros queremos mostrar que el pueblo argentino está con Ucrania, porque el pueblo argentino está con la justicia y el pueblo argentino está con la verdad. Con esas 3, nosotros queremos que Ucrania va a ganar esta guerra. Te repito, podemos perder alguna batalla, pero esta guerra la vamos a ganar. El mundo está claramente con Ucrania. Yo creo, perdón, Jorge. Sí. El pueblo argentino está expresando su solidaridad con Ucrania de manera muy clara. Lo que es vergonzoso, a mi juicio, y quisiera saber la opinión de ustedes, es la posición del gobierno argentino, ¿no? Que ha sido a veces ambigua. En algún caso, bueno, llegó a la condena por conveniencia, por presión, en las negociaciones con el Fondo Monetario, etcétera. Pero frente a esta realidad tan evidente, frente a la invasión de un país por parte de otro sin ninguna causa que lo justifique, frente a las matanzas que estamos viendo, me parece a mí una posición excesivamente tibia. No sé qué les parece a ustedes. Ya, absolutamente. Nosotros, finalmente, como vos decís, el canciller Cafiero expresó en Ginebra que sí, que se trató de una invasión y que hay un agresor y un invadido, y ayer la Dirección Nacional de Migraciones finalmente aceptó refugiados ucranianos que vienen aquí a la Argentina. Pero vos imaginate que para gente que vive hace más de 100 años acá, que tu país no exprese, o que tu gobierno no exprese una defensa de casi medio millón de argentinos de origen ucranio que estamos acá, ha sido muy duro. Así que nuestra posición al respecto es bastante clara. La mía, ¿quieren escuchar la mía? Nos interesaría. Pero primero, permíteme, lo despedimos a Pedro, te agradecemos muchísimo, Pedro, tu participación, y muy lindas las palabras de Ricardo, sobre todo porque creo que si lo estamos diciendo, no exageradamente,
que podría ser un candidato excelente al Premio Nobel de Medicina por toda la labor que hace en la neurocirugía. Un fuerte abrazo. Yo le agradezco a los dos, son los dos muy buenos. Voy a seguir en ese camino porque tengo en este momento un Zoom científico con Estados Unidos en la otra computadora. Así que lamento mucho no acompañarlos hasta el final. Realmente me hubiese encantado estar con amigos y estar disintiendo o no, estar en democracia, que es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, nosotros acá podemos, lamentablemente los 47 millones de ucranianos que están sometidos a un feroz bombardeo en este momento están lejos de esto, especialmente por una persona, por un tirano que no tiene absolutamente nada de demócrata. Gracias a todos y seguimos cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo enorme. Y seguimos contigo, Ricardo. Primero, quedan dos temas. Un tema es la opinión que te merece la actitud del gobierno argentino, la conozco, pero quiero que la explicites públicamente. Y por el otro lado, ¿qué opinás de esta carta del embajador de Rusia en la Argentina, que realmente a muchos de nosotros nos sorprendió que se le diera difusión por algunos medios gráficos? Y por otro lado, el tema, bueno, como ya te dije, el tema de la ambigua posición del gobierno argentino. Mira, respecto de la ambigua posición del gobierno argentino, pero el gobierno argentino tiene una ambigua posición para todo. O sea, el gobierno argentino es como si fuera un grupo de gente que va caminando y tiene en un pasillo y están a los costados tienen gobernantes. Y a cada gobernante que van, lo miran, le dicen lo que él quiere escuchar. ¿Entendés? Entonces, no tienen criterio, no son hombres de Estado, no tienen la menor idea cómo se puede administrar un país, pero además tienen un origen espurio, porque nadie votó al señor Fernández para presidente, sino que lo votó una señora para presidente. Le dijo, usted va a ser presidente porque tenía los votos enganchados y Macri bajo. Así que yo con el gobierno argentino, la verdad, no me sorprendió. Y ¿sabés lo que sí me sorprendió? Me parece que Santiago Cafiero, el canciller argentino, tiene un poco de vergüenza, porque cuando en las Naciones Unidas dio el discurso y condenó la invasión, bajó la cabeza para leerlo. No levantó la cabeza para leerlo. Creo que le queda un poco de vergüenza a él como para tener que haber dicho algo que en parte él sabía que era el final de un papelón. Respecto de la carta, mirá, esto es una cuestión de lo que hacen los rusos. El embajador ruso mandó una carta a 2 diarios y en los 2 diarios, en la carta explica 2 cosas. ¿Por qué razón invaden Ucrania? Y otra cosa que no la voy a decir ahora, pero voy a decir lo de Ucrania primero. Las razones que él explica, que son el haber asistido con tropas a un país que él ha reconocido como independiente y que además le ha pedido ayuda, ¿sí? Que ese es el esquema en el cual se mueven para justificar el ataque. Yo te voy a dar un ejemplo. Esto es así. Suponete que Brasil infiltra Misiones. Y un día Misiones dice, vamos a hacernos república separatista de Misiones. Entonces nosotros decimos, ustedes no van a hacer eso. Y le declaramos las hostilidades. Y empezamos a pelear entre el ejército de Misiones, abastecido por Brasil, y nuestro ejército. Pero llega un momento en que Brasil decide reconocer
a la República Separatista de Misiones como Estado independiente y firma un acuerdo el mismo día que la reconoce de asistencia para la paz, para el comercio y para la industria. Y dentro de la asistencia para la paz está la presencia de Fuerzas Armadas de Brasil dentro de Misiones para preservar la paz. Bueno, resulta que Brasil, después de esto, manda tropas a Misiones para preservar la paz, pero las tropas no se quedan en Misiones. Siguen por Corrientes, Entre Ríos, y llegan hasta Buenos Aires. ¿Me entendés? Esta es la lógica perversa que están aplicando para justificar la invasión. Y lo segundo es algo que ha pasado desapercibido, o si no ha pasado desapercibido, la gente tiene miedo de decirlo. En el último renglón de la carta del señor embajador, dice, entre las cosas que le acusan a Ucrania, dice, y la discriminación religiosa. Miren, son pocas palabras, 7, 8 palabras. Y la discriminación religiosa. En el año 2019, Ucrania declara a su iglesia ortodoxa ucraniana independiente y libre de la iglesia ortodoxa de Moscú. Después de 400 años, se declara independiente, se nombra un patriarca en el año 19 y todo lo que eran las iglesias que eran de Moscú pero que querían ser ucranianas, fueron ucranianas y se quedaron con millones de fieles, con muchas propiedades que pertenecían a esas iglesias, que antes pertenecían a Moscú, pero ahora pertenecen a la iglesia ucraniana. La pérdida que ha tenido la iglesia ortodoxa rusa por esta escisión o por esta reivindicación de la independencia que ha hecho la iglesia ucraniana tiene una lectura que a mí me gustaría preguntársela al patriarca de la iglesia rusa. ¿Qué hizo usted, patriarca, para que esta guerra se haga, o qué no está haciendo para que esta guerra se pare? ¿Entendés? Perdón, yo por lo que leí ayer, el patriarca directamente la justificó y dijo que había una marcha gay que debían interrumpir ellos en Ucrania, una ridiculez por el estilo. Pero nos hacen... ¿Y a dónde te crees que está el origen de esto? Claro. Seguro. Ricardo, ¿A dónde te crees que está el origen? Ricardo, querido, tenemos hoy es el día de cordobeses, porque tenemos otro cordobés, el diputado por Córdoba de la UCR, Hugo Romero, para hablar de otro tema que nos preocupa muchísimo y que la semana que viene vas a opinar también de ese tema, porque nuestro columnista, nosotros nos bancamos que estés en otros programas, no sos exclusivo, pero te tenemos alquilado, no solamente por el tema Ucrania, sino que también para que nos comentes cómo ves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ah, pero ya te lo anticipo. Te dejo un auge blanco. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Ricardo. Me alegra que esté el diputado Romero ahí porque es un baluarte cordobés. Baluarte. Gran amigo, fue 2 años compañero mío en el Congreso. Muchísimas gracias y la semana que viene la seguimos con los dos temas.